Recién confirmado, el AMR26 de Fernando Alonso ya tiene su primer gran problema. Y no es un detalle menor, no es una simple adaptación de pretemporada y tampoco es algo que se pueda solucionar de un día para otro. Estamos hablando de una señal seria, temprana y preocupante que podría marcar el inicio del proyecto más ambicioso de Aston Martin, y también el más delicado. Antes de continuar, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna noticia sobre lo nuevo en la Fórmula 1. Porque sí, el AMR26 nace en un contexto totalmente distinto a cualquier otro monoplaza anterior del equipo. Nuevo reglamento, nueva filosofía aerodinámica, integración total con Honda y una presión enorme por convertir todo el crecimiento de la fábrica en resultados reales. Y cuando un coche nace bajo esa expectativa, cada pequeño fallo se amplifica. Cada síntoma se analiza al milímetro y cada problema se convierte en noticia global. Lo que se ha confirmado en las últimas horas es que el AMR26 está mostrando dificultades claras en un área clave del rendimiento, la estabilidad en curvas rápidas y la gestión del flujo aerodinámico en cambios de dirección a alta velocidad. Y esto, en Fórmula 1 moderna, es crítico. No estamos hablando de un simple subviraje o de una falta puntual de agarre. Hablamos de una base aerodinámica que todavía no está entregando la confianza que un piloto como Alonso necesita para exprimir el coche al límite. Las primeras simulaciones internas ya lo insinuaban. El coche era rápido en recta, competitivo en cargas medias, pero cuando entraba en zonas de alta velocidad con transferencia lateral fuerte, el comportamiento no era consistente. La parte trasera perdía estabilidad y el coche obligaba a levantar el pie antes de lo esperado. Y eso, en una categoría donde cada milésima cuenta, se traduce en décimas perdidas por vuelta. Fernando Alonso, conocido por su precisión técnica y su capacidad para detectar problemas estructurales desde el primer momento, habría sido uno de los primeros en señalarlo, no como una crítica, sino como una advertencia. Porque el asturiano sabe que los coches campeones no solo son rápidos, son predecibles, permiten atacar, dan confianza, y ahora mismo el AMR26 aún no está en ese punto. Este problema tiene varias posibles raíces. La primera, la adaptación al nuevo reglamento aerodinámico. Cambios en el flujo inferior, nuevas limitaciones en superficies y una gestión distinta del efecto suelo hacen que el equilibrio del coche dependa más que nunca de la integración total del diseño. No basta con tener carga, hay que tenerla en el momento exacto, en la fase exacta de la curva. La segunda, la interacción con la unidad de potencia Honda. Aunque la alianza promete ser una de las más fuertes de la parrilla, el empaquetado del motor, la refrigeración y la distribución de pesos influyen directamente en la dinámica del coche. Un pequeño desajuste en estas áreas puede alterar el comportamiento aerodinámico de forma significativa. Y la tercera, quizá la más importante, el salto de ambición del propio Aston Martin. Pasar de ser un equipo en crecimiento a aspirante real al título implica asumir riesgos de diseño, y cuando se arriesga, a veces aparecen problemas que no se detectan hasta que el coche empieza a rodar o a simular condiciones reales de carrera. Lo preocupante no es que exista un problema. Todos los coches lo tienen al inicio. Lo preocupante es el tipo de problema. Porque la estabilidad en alta velocidad no se corrige solo con reglajes, no es cuestión de tocar un ala o ajustar suspensiones, es una cuestión estructural del concepto del coche. En el paddock ya se habla de revisiones urgentes en la zona del suelo y los canales aerodinámicos laterales. También se menciona trabajo intensivo en el túnel de viento y cambios en la correlación entre simulador y pista. Eso significa una cosa, el equipo está reaccionando rápido. Y eso es clave, porque si algo ha demostrado Aston Martin en los últimos años, es capacidad de reacción. La estructura técnica ha crecido, la fábrica está a pleno rendimiento y la coordinación entre departamentos es mucho más sólida que en temporadas anteriores. No es el mismo equipo de hace 3 años, es una organización que quiere ganar y que sabe que estos problemas forman parte del camino. Fernando Alonso, por su parte, no entra en pánico. Su experiencia le dice que los coches que empiezan con dificultades pueden terminar siendo muy competitivos si el desarrollo es correcto. De hecho, muchos monoplazas campeones nacieron con defectos claros que se solucionaron durante los primeros meses de trabajo. El verdadero test será la evolución.
Si el AMR26 mejora rápidamente, este problema quedará como una anécdota de pretemporada. Si se mantiene, entonces sí podría comprometer la primera parte del campeonato y obligar al equipo a replantear prioridades. Porque en 2026 no hay margen para empezar tarde. Con un reglamento nuevo, quien entienda antes el coche tendrá ventaja estratégica durante meses, y perder ese tren inicial puede ser determinante. Hay otro factor que añade tensión: las expectativas externas. Aston Martin ya no es una sorpresa, es un proyecto señalado como candidato serio al título. Y eso cambia la narrativa. Antes un problema era parte del crecimiento, ahora es un obstáculo en la lucha por la cima. El entorno del equipo lo sabe, por eso la comunicación está siendo prudente. No se niega el problema, pero tampoco se dramatiza. Se presenta como una fase normal del desarrollo, aunque internamente el trabajo se haya intensificado. En términos técnicos, el foco está en 3 frentes inmediatos: mejorar la estabilidad del tren trasero en carga aerodinámica máxima, optimizar el flujo hacia el difusor y ajustar la interacción entre suspensión y aerodinámica en curvas rápidas. Son áreas complejas, pero también son zonas donde los ingenieros pueden encontrar rendimiento extra. Y aquí entra en juego uno de los mayores activos del equipo: su capacidad de desarrollo durante la temporada. Aston Martin ha demostrado que puede introducir mejoras agresivas y efectivas. Si ese patrón se repite, el AMR26 podría transformarse radicalmente en pocos meses. La pregunta es si llegará a tiempo, porque el calendario no espera. Las primeras carreras marcarán la jerarquía inicial, y en una parrilla cada vez más competitiva, salir con desventaja puede ser decisivo. Aún así, dentro del equipo hay optimismo. Se cree que el problema es identificable, medible y sobre todo solucionable. No es un fallo de concepto total, es un ajuste complejo dentro de un coche que en otras áreas está funcionando muy bien. De hecho, hay señales positivas. La eficiencia en recta es sólida, la tracción en salida de curva es competitiva, y la degradación de neumáticos parece controlada en las primeras simulaciones largas. Eso significa que la base del coche no es débil, simplemente necesita refinamiento. Fernando Alonso lo resumiría en una forma muy simple: prefiero un coche difícil pero rápido, que uno fácil y lento. Y el AMR26, por lo que se sabe, pertenece a la primera categoría. Tiene potencial, solo necesita domesticarlo. El gran desafío será convertir ese potencial en confianza, porque un piloto no ataca al límite si no confía en el comportamiento del coche, y en Fórmula 1, atacar al límite es la diferencia entre luchar por podios o quedarse en la zona media. El equipo técnico ya trabaja en soluciones específicas: nuevas piezas, ajustes estructurales y sesiones intensivas de simulación para replicar el problema y corregirlo. Todo apunta a que veremos evoluciones tempranas, incluso antes de lo previsto inicialmente. Y eso, en realidad, es una buena señal. Significa que el equipo no está esperando a que el problema se resuelva solo, está actuando. El AMR26 no nació perfecto, pero tampoco nació débil. Nació ambicioso, y los proyectos ambiciosos siempre atraviesan su primera gran prueba. La clave ahora es la respuesta. Si Aston Martin logra estabilizar el coche, mejorar su comportamiento en alta velocidad y mantener el rendimiento en el resto de áreas, el monoplaza podría convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada. Si no, el problema podría convertirse en una losa que limite el rendimiento durante meses. Todo está en juego. Lo único seguro es que este primer gran obstáculo llega en el momento más importante, como el nacimiento de una nueva era técnica, una nueva alianza y la última gran oportunidad de Alonso de pelear por todo. Y cuando se juntan presión, ambición y talento, empiezan las historias que definen campeonatos. El AMR26 acaba de escribir el primer capítulo, y no será el último.